Ya, mi nombre es Mario Villalobos. Hoy estoy a cargo de este webinar relacionado a los datos, a este mundo de datos y la toma de decisiones en seguridad y salud del trabajo. Le hablo desde Chile, estoy en modo cuarentena, no por diagnosticado, sino que hice una cuarentena voluntaria hace 2 semanas. Acá en Chile está bastante duro el tema del coronavirus, pero no les vengo a hablar hoy día de esos, obviamente. Aún no, porque al final voy a colocar algunas slides en las cuales vamos a conversar un poco del coronavirus. Denme 30 segundos que me están... Perfecto, ya. Gracias, Luigi. Me sigue mandando mensajes, perfecto. Hay más problemas que yo para empezar. ¿Tengo problemas de visualización o ver la pantalla completa? ¿Me pueden confirmar eso? Por favor. Alguien que me pueda responder si tienen la visualización completa de la Acá se ve pantalla. completo. Perfecto, muchas gracias. Afirmativo, Muchas gracias, afirmativo. muchachos. Gracias. Bueno, Bien, comencemos. Mario, todo bien. Gracias. Mucha gente hoy día se siente como caminando en un territorio desconocido y un poco abstracto cuando empezamos a hablar de datos, ciencia de datos, data análisis, algoritmos, minería de datos, un sinfín de términos que estos últimos 2 años han estado poblando Internet y en las conversaciones. Y eso es muy normal. A nosotros también nos pasa de que estuvimos perdidos y probablemente aún nos sigue pasando que estamos perdidos con tanto concepto. Pero, y frente a esta problemática es que me gustaría comenzar relatando una experiencia práctica de cómo en la empresa en donde trabajo, que se llama Safety for Life, aprendimos a surfear esta ola, que ya a esta altura es un tsunami, de la era digital. Entonces, muchachos, les voy a pedir por favor que puedan silenciar sus micrófonos porque estamos todos silencios, porque hay algunos usuarios que tienen el micrófono activo y está generando interferencia. Muchas gracias. Dime, te hago. Es para que hables. Por favor. La presentación es de 30 minutos y lo vamos a dividir en 3 secciones. La primera vamos a hablar un poco de datos y algoritmos y algunos insights o entendimientos de estos datos. Y como les comentaba, les quería contar esta historia de la experiencia de Safety for Life y la acercación y el acercamiento que tuvimos hacia los datos. En el año 2015, una importante empresa chilena nos solicitó apoyo para realizar un mejoramiento en el control de los estándares de seguridad, que eran denominados estándares transversales de fatalidad, ETF, que es la sigla que aparece ahí, y en donde ellos controlaban los cumplimientos de los requisitos mínimos en materia de seguridad y salud en el trabajo para mantener bajo control los riesgos, los factores, los agentes o las condiciones que pudiesen generar accidentes del trabajo o enfermedades. Entonces nos llama el gerente a su oficina y nos dice, Mario, necesitamos mejorar el cumplimiento de estos requisitos mínimos para la gestión de los riesgos críticos y lo que tengo es un set de datos, un dataset que también se le denomina, que es un archivo Excel de 2 gigas de tamaño con más de 5.000 registros u observaciones o inspecciones o estándares transversales de fatalidad de más de 150 empresas contratistas a las cuales he inspeccionado durante este periodo. Entonces el proyecto consistía en analizar este dataset. Imagínense un Excel de 5.000 filas y unas 30 columnas. Y eso es lo que nos entregaba. Entonces la idea era, y lo que definimos en esa reunión fue de que este dataset lo íbamos a enriquecer con otras fuentes de datos y vamos a limpiar estos datos, transformar las variables, extraer estos insights o comprensiones o entendimientos de este archivo Excel para finalmente comunicar a través de paneles visuales o dashboard, que se les menciona de la misma forma, a los usuarios finales.
fíjense cada una de las palabras de la oración que estoy comentando. Es a los usuarios finales, o sea, hay un propósito de por medio, que es el gerente general o el gerente de prevención de riesgo. También como usuarios finales o partes interesadas, como podríamos hablarlo con mi amigo Jorge, son los supervisores de áreas también, capataces, comités paritarios, etc. Y de estas formas, la idea de este proyecto era empoderar en la toma de decisiones estratégicas y también tácticas, pero 100% informada. Entonces, en pocas palabras, lo que íbamos a hacer es utilizar los eventos pasados que habían ocurrido en esta compañía con respecto a estas inspecciones o evaluaciones de cumplimiento de requisitos de seguridad de estas 150 empresas durante 2 años, para poder extraer información útil, de valor, ojo, esos términos son muy, muy relevantes, para identificar posibles escenarios futuros, estos escenarios siempre van a ser futuros, y prescribir planes de acciones que sean específicos para esta empresa. Entonces el desafío era complejo porque no íbamos a analizar uno a uno los 5.000 registros ni tampoco las 150 empresas, entonces tendríamos que generar una estrategia. Nosotros estamos hablando del año 2015, estábamos recién sumergiéndonos en este mundo de la ciencia de datos. Entonces, ¿qué es lo que teníamos sobre la mesa? Contábamos con datos consolidados, que eran estos 5.000 inspecciones, que tenían tenían variables, como por ejemplo, imagínense un checklist de una inspección o un formato de inspección o una auditoría. Tenía la fecha, la hora, entonces cada una de esas son variables. Tipo de estándar o el control que se utilizó, por ejemplo, una inspección de trabajo en altura, un estándar de conducción de vehículo pesado, el bloqueo de energía, el nombre del inspector o del auditor, el sexo de ese auditor, porque lo podíamos relacionar con otra tabla, entonces si teníamos el DNI o el RUT de este inspector, podríamos relacionar y saber con otra tabla, no necesariamente que venga en este formato de inspección, sino que con otra tabla relacionábamos el sexo, la edad, la antigüedad, su profesión, si cuánto tiempo ejerce en ese cargo, etc. Por favor, insisto en el tema de mutear los equipos, los laptops, de que hay mucho ruido detrás. Teníamos también como dato en este Excel el nombre de la empresa que había sido inspeccionado en Terrena, esta era una empresa contratista, el centro de trabajo, porque esta empresa tenía cerca de 20 centros de trabajo, y el cumplimiento de cada uno de los requisitos de cada estándar. Entonces, realizamos varios experimentos, y estos son los experimentos clásicos que hacemos con Safety inicialmente. Luigi, no sé si me puedes ayudar, pero hay un ruido de una persona que tiene un micrófono abierto y me desconcentra. Gracias. Realizamos varios experimentos. Por ejemplo, pudimos identificar, obviamente, los primeros gráficos con respecto al número de reportes que sean en centro de trabajo, el porcentaje de cumplimiento de los estándares, de estos estándares transversales de fatalidad por empresa contratista, a la hora que se realizaban las inspecciones. Entonces es súper interesante realizarse ciertas preguntas a medida que íbamos profundizando. Por ejemplo, ¿dará lo mismo realizar una inspección a las 8 de la mañana que a las 5 o 6 de la tarde? ¿El porcentaje de cumplimiento de los requisitos será distinto? ¿Habrá alguna variabilidad? Bueno, eso nos fuimos descubriendo en el camino, que sí había diferencia con respecto a la hora que realizaba una inspección. De la misma forma, ¿habrá diferencias significativas entre el día de la semana que realizo la inspección? Por ejemplo, si hay un proceso continuo y yo tengo que realizar por programa, por sistema de gestión, etcétera, una verificación una vez a la semana, como por estándar, por frecuencia. Entonces voy e inspecciono un día lunes. ¿Será lo mismo que inspeccionar un día viernes o un día miércoles? Bueno, esas respuestas empezaron a aflorar. Pero sin embargo, el ejercicio que les voy a mostrar ahora, fuimos un poquito más allá. Y lo que hicimos fue, en primera instancia, en este gráfico lo que estamos haciendo es un gráfico en donde la abscisa, la eje X, tenemos el número de controles aplicados, y en el eje Y, en el vertical, tenemos el porcentaje de cumplimiento promedio, y cada punto o intersección en este plot corresponde a un centro de trabajo. Entonces, esas 5.000 inspecciones las consolidamos y las graficamos de esta forma. Entonces podríamos saber
cuáles centros de trabajo tenían podríamos filtrar también por algún tipo de control, por ejemplo, trabajo en altura, menor o mayor cumplimiento y su comportamiento. Eso fue lo primero que hicimos. Pero en realidad era interesante hasta ahí, pero quisimos profundizar un poco más y llegar hacia la empresa contratista que había sido evaluada en ese centro de trabajo. Y el gráfico que aparece a continuación es la dispersión de puntos. Cada punto es una empresa contratista única, son las 155 empresas contratistas, que en este es un periodo de 2 años, vimos cómo fue su comportamiento. Entonces, se mantiene la variable abajo, desde 0 a 140, es el número de estándares que fueron aplicados. Esto fue un inspector que le aplicó esa inspección, y en el eje Y es el porcentaje promedio de cumplimiento de los requisitos de seguridad. Entonces, lo primero que hicimos fue dividir esta base de datos en grupos de empresas con rasgos similares. Entonces, generamos estos cuadrantes que se llaman clúster, a través de ahí lo voy a explicar cómo lo hicimos, y esto fue una excelente manera de reducir un poco la complejidad y proponer ideas sobre cómo íbamos a atender mejor a cada grupo de empresa que estaba siendo representado por un cuadrante. En este caso son 3 cuadrantes. Aplicamos algunos algoritmos de aprendizaje no supervisados para el análisis de conglomerados o de clústeres. El más conocido es K-means, que logra construir agrupaciones que le vamos a llamar clúster, como les comentaba. Cada clúster está representado por un cuadrante en este diagrama y se distinguen 3 tipos de empresa, y para una muy buena práctica es generarles un apodo o un alias a ese grupo de empresas. Entonces, de esa forma, le colocamos ingeniosamente, para poder representar a cada grupo, ciertos sobrenombres o alias. Entonces, colocamos a los promotores. El algoritmo nos dijo de que todos los que están en azul, agrupados en el sector, en el cuadrante más arriba a la derecha, son aquellos que le íbamos a denominar promotores, porque en ese grupo tienen un buen nivel de cumplimiento de los estándares de seguridad. De hecho, todos están sobre el 99% de cumplimiento en promedio, y esas empresas realizan en su mayoría sobre 40 inspecciones en el periodo reportado. Entonces, teníamos estos 3 grupos, y nos dimos cuenta también que uno de ellos era muy favorable, que es el que acabamos de comentar, y algunos no estaban cumpliendo los niveles mínimos de seguridad, que les denominamos pocos críticos, que es el que está acá abajo. Y otros que cumplían en seguridad, pero no eran persistentes en el tiempo, porque no realizaban, no tenían una frecuencia mayor como los que realizaban los promotores. Entonces a este grupo le llamamos los cumplidores eventuales, o sea, tenían inspecciones, tenían buenas inspecciones, sobre el 98% de cumplimiento promedio, pero no eran tan recurrentes con respecto a las inspecciones que ellos entregaban en su sistema de gestión, que entregaban al área de prevención de riesgo. Entonces, tendríamos que descubrir cómo resolver este problema nosotros mismos. O sea, ¿cuáles son, y fue la pregunta que hicimos en la mesa una vez con el equipo, cuáles son algunas de las ideas que se nos podrían ocurrir para mejorar el desempeño global en seguridad y salud del trabajo de las empresas contratistas? Entonces, por ejemplo, ¿tenía sentido concentrar esfuerzos para convertir a los cumplidores eventuales en promotores? Esa era una definición y era una pregunta que había que responder. ¿A qué costo? ¿A qué recursos? Nos interesaba pasar a los cumplidores eventuales como promotores, a los poco críticos como promotores. ¿Qué actividad o planes de acción íbamos a realizar? Entonces, lo que hicimos fue, obviamente, empezar a diseñar acciones específicas para cada grupo de empresas para mejorar su performance en materia de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, algunas preguntas que salieron a los pocos críticos, este grupo de empresas pocos críticos, tienen dificultad con respecto a la interpretación de las herramientas que estamos utilizando para verificar en terreno, no son rigurosos con respecto a la aplicación, no entienden cuándo realizarlo, no hacen una subnotificación. Esas preguntas las teníamos que responder en conjunto con la empresa. Los que son cumplidores eventuales, ¿qué íbamos a hacer con ellos?
¿Cómo le aumentamos la frecuencia? Íbamos a hacer alguna campaña comunicacional, íbamos a acompañarlos en terreno y colocarle alguna meta para que puedan avanzar en el número de controles operacionales aplicados. De la misma manera, los promotores tampoco los podíamos dejar solos, teníamos que reforzar ese muy buen cumplimiento que tenían a través de los altos ejecutivos que realizaron actividades de reconocimiento a aquellas inspecciones que eran aquellas empresas que realizaban inspecciones de calidad y en alta frecuencia. Esa es otra variable que no la vamos a conversar hoy día por el tiempo, que es la calidad de las inspecciones. Entonces, como se dan cuenta, acá podemos seguir conversando todo el día, pero no tengo más tiempo. Este es uno de los ejercicios que fuimos realizando y hace muchos años atrás con respecto a cómo agrupar ciertos planes de acción a un gran número de empresas, en este caso subcontratistas de una empresa principal. Entonces, finalmente entregamos un dashboard para la visualización de estos reportes, que iba a estar en línea, e íbamos a implementar estos programas de acción específicos por clúster en cada centro de trabajo. Y los resultados en realidad fueron bastante significativos. Entonces, la pregunta que quiero dejar acá en la mesa es: ¿por qué es tan importante estos datos en la actualidad? Y la razón es porque permiten mantener el negocio saludable. Los grandes gerentes y los líderes de empresas son consistentes en señalar que lo que estoy poniendo acá en la lámina, que la observación es más profunda de los datos, es lo que lo hará sobresalir de la competencia. Recuerden que siempre hay datos, y los datos es un recurso en el que se basan todos los análisis organizacionales. Y en materia de seguridad en el trabajo no es la excepción. Las fuentes de datos, que pueden ser fuentes de datos internas o externas, son infinitas, y el desafío, obviamente, es poder utilizarlas. La segunda parte, quiero hablar con respecto a las habilidades para poder llegar a realizar ciencias de datos o interpretaciones, manipulación de grandes cantidades o grandes bases de datos. Entonces, coloqué esta imagen porque antes leer y escribir eran dos habilidades fundamentales en la vida de cualquier trabajador o cualquier persona, y prácticamente era la principal barrera para el ingreso al mercado laboral. Quien no sabía leer o escribir tenía una enorme desventaja para conseguir cualquier trabajo. Esto fue así por lo menos en las últimas 5 décadas, hasta que la comprensión del alfabeto, que es lo que estamos conversando, se naturalizó, y al punto tal que hoy las empresas dan por sentado de que cualquier trabajador tiene ese conocimiento de manera adquirida. Tal como pasó en los principios del año 2000, en donde otras habilidades, como por ejemplo saber navegar en Internet, mandar un email, usar Word, en los próximos años, saber analizar datos será igual de importante para ser protagonista en la transformación digital de las empresas. Y aquí me quiero detener un segundo. Esta habilidad digital podría definirse, y quiero compartir con ustedes una definición muy interesante que puede conseguir, como la capacidad. Esta habilidad digital se podría definir como la capacidad de acceder, analizar, interpretar y visualizar datos como información, de manera útil, pertinente y adecuada al propósito para el cual se presenta. Entonces, ¿por qué esta habilidad será en el mediano plazo una nueva condición para ingresar al mercado laboral? Porque los colaboradores de toda la empresa a lo largo de toda la cadena de valor van a disponer enormes volúmenes de información. Entonces, las empresas, y esto quiero colocar esta slide porque es súper interesante con respecto a las empresas, van a empezar a aprovechar esta información disponible y van a necesitar profesionales que conozcan estas técnicas o herramientas para poder interpretar los datos. En el lado izquierdo vemos dos gráficos. Un gráfico es con respecto al crecimiento de la generación de datos que ha ocurrido durante los últimos años, y en la línea azul es con respecto a la generación de profesionales capaces de interpretar esos datos. Entonces se crea una brecha, y esa brecha se representa como en anuncios como en LinkedIn, que es el que tengo acá, en donde una empresa minera chilena estatal solicita un analista de gestión de seguridad y salud ocupacional para preparar, mantener, revisar, gestionar, coordinar y proporcionar información y análisis requerido en materia de seguridad y salud ocupacional. Es decir, es la definición que habíamos conversado un minuto atrás. Entonces, estas habilidades hoy en día están siendo muy cotizadas, y estas habilidades en materia de seguridad y salud en el trabajo tienen que ser adquiridas por los profesionales que hoy día llamamos 2.0 en esta era digital. Entonces,
Yo lo voy a compartir una serie de ebooks o de algunos checklists en donde aparecen ciertas habilidades relacionadas a las matemáticas, a las estadísticas, algunos cursos que nosotros recomendamos que hagan en materia de manejo de base de datos, escribir algunos códigos mínimos siquiera en R o en Python, tener habilidades también con respecto a algunas habilidades blandas con respecto al manejo del negocio o en materia de comunicación y visualización. Son las habilidades mínimas que en materia de interpretaciones de datos en esta área digital es necesario que un profesional de cualquier disciplina pueda adquirir. Y mucho más en materia de seguridad en el trabajo por la cantidad de datos que disponemos. Algo súper interesante que también quiero compartir con ustedes es lo que mencionó un profesional de ciencias de datos al momento de entrevistar a cerca de 35 profesionales del mismo rubro. Y ellos señalaban que la principal, la mayoría de los entrevistados indicaban que las habilidades clave eran aprender sobre la marcha, comunicarse bien para responder preguntas que son generalmente preguntas comerciales explicando resultados complejos a las partes interesadas no técnicas. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que ocurre y vemos? Vemos visualizaciones, informes que son extremadamente técnicos y que son entregadas a partes interesadas que no son técnicas. Entonces, ese match es el que de alguna manera nosotros tenemos que empezar a pulir y ser un poco más cuidadosos en la forma en que estamos entregando la información hacia las líneas ejecutivas o hacia los mismos clientes. Para terminar esta segunda parte, quiero entregar 5 tips que en materia que son conceptos básicos que deberíamos empezar a lo menos a cuestionar, a manejar, a discutir o a reflexionar. Primero, comprender los objetivos estratégicos y las necesidades de información basada en datos que tienen las empresas. Segundo, recopilar los datos correctos. Tercero, analizar los datos para obtener información relevante. Cuarto, ser capaz de comunicar adecuadamente estos datos de manera efectiva para informar hacia los tomadores de decisión. Y quinto, comprender cómo se toman las decisiones basadas en evidencia. Esos son 5 tips que están bastante acuñados hoy en día en materia de manejo de datos hacia el interior de la organización y que es lo que quería compartir, y con esto termino la segunda parte en materia de habilidades y competencias que en materia de seguridad y seguridad del trabajo deberíamos tener. Les dije de que el coronavirus hoy en día es un tema que no podíamos hacer la vista gorda y está muy relacionado con los datos. Está íntimamente relacionado. Y quiero compartir algunas buenas prácticas que hemos rescatado para compartir con ustedes. Sabemos que esto es un desafío global y es el momento hoy día de ponerse creativos para buscar soluciones innovadoras. Al momento que hicimos esta slide o este webinar ya llevamos 462.000 casos a nivel mundial, más de 20.000 muertes, 113.000 recuperados y afectando a más de 185 países. Sudamérica completa ya está infectado y esta es una crisis a nivel mundial. ¿Y qué hemos observado en los estudios que hemos realizado internamente en las empresas de los países que han contenido la enfermedad, especialmente los países del Oriente, y es lo que quiero compartir con ustedes? Primero, el uso estratégico de la tecnología. Segundo, la aplicación de protocolos de emergencia, como por ejemplo la cancelación de eventos masivos, sanitizar los transportes públicos, las empresas, canales de comunicación oficiales, etc. El uso efectivo de comunicación y campañas de sensibilización en ámbitos de prevención, de higiene personal. Esto entendamos que lo podemos aplicar 100% a la empresa. ¿Qué hacer en caso de presentar síntomas? ¿Cómo realizar la cuarentena en casa? ¿Cómo transitar? Y obviamente evitar la desinformación que está azotando adentro de la organización y a los trabajadores. Y algo muy interesante es que el uso intensivo de datos desde fuentes públicas, gubernamentales y privadas, tanto para el análisis, el monitoreo, el seguimiento y la predicción. Entonces, ¿cómo podríamos beneficiarnos los países, los gobiernos de estas herramientas digitales y de los datos? Entonces, frente a eso, quiero ir cerrando este webinar con algunas buenas prácticas que creemos que serían muy necesario implementar en Latinoamérica y ojalá en cada una de las organizaciones. La primera está relacionado en generar un sistema de unificación de los registros de los casos del COVID-19,
que estas plataformas se hacen, lo realizaron los países orientales, en donde tanto el sector público como privado iban unificando, consolidando todos los casos, de manera de tener un historial que era alimentado además por una aplicación ciudadana que permitía la integración con otras fuentes de datos para la prevención y la predicción. También, hablando de esta aplicación ciudadana, era súper interesante porque las personas podían registrar síntomas, podían responder las preguntas con materias de evaluación con respecto a cómo se sentía, recibir recomendaciones específicas para su cuarentena, o en caso de que les requirió algún examen, poderlos solicitar online. Lo que les estoy comentando son prácticas que se llevaron a cabo, especialmente, por ejemplo, en China, Corea del Sur y Taiwán, en donde incluso se creó un cerco electrónico para evitar que las personas en cuarentena pudiesen salir de la casa, porque esta aplicación tenía activado su geolocalización. Entonces, a ese nivel de control llegaron estos países y están basados en tecnología y están basados en datos. Dos plataformas que me llaman mucho la atención, y creo que en Perú está activa, me llamó mucho la atención, que es de España, en donde, y también se realizó en Taiwán, en donde el gobierno implementaba una plataforma donde las empresas privadas podían poner en tiempo real, indicar la disponibilidad de máscaras, alcohol gel, guantes u otro elemento de protección personal, los cuales iban vinculando con la racionalización que tenía el gobierno con respecto a esto. Y esto facilitó, obviamente, la adquisición, disminuyó las colas o el atochamiento para adquirirlo, y el mercado negro, que hace, obviamente, generar un sobreprecio. El particular, lo que estamos viendo acá, esto obviamente esta presentación van a quedar disponible con los links, en España, en donde los barrios se comunicaban para, de alguna manera, ir manifestando cuáles eran las necesidades que, por ejemplo, tenía un abuelo con respecto a comida, con respecto a personas que podían pasar, personas que estaban en cuarentena y necesitaban pasear su perro, o al ofrecimiento de algún tipo de servicio a nivel local. Se llama Frena la Curva y está resultando súper interesante en nuevamente sacar lo mejor de los barrios desde el punto de vista de la colaboración, la comunidad. Dos casos más que me llamó muchísimo la atención y que tarde o temprano probablemente vamos a llegar allá, es el monitoreo de los signos vitales a través de accesorios que se le colocaban al celular para poder medir, obviamente, la temperatura, el pulso, la presión sanguínea. De hecho, estábamos viendo, aún no paso al lado derecho, estoy en el lado izquierdo, algunas mascarillas que podían tomar la temperatura inmediatamente. Y en el lado derecho es una startup chilena en donde dejó open source, o sea, de código abierto, la impresión 3D de mascarillas para el COVID-19. La última buena práctica corresponde a los sistemas de visualización pública de estos datos. Entonces, hemos visto en la televisión una cantidad de dashboards y de paneles que están todos asociados a la Universidad de Hopkins, en donde ellos ponen a disposición la información en tiempo real. Pero muchas empresas se conectaron y emprendimientos se conectaron y crearon otras visualizaciones. Entonces yo le voy a compartir algunas para que las revise cuando tengan más tiempo, que me parecieron súper interesantes. Esta es la de World Matters, la uso bastante y está muy al día. En el lado izquierdo está todo el traqueo a nivel mundial. En el lado derecho está el de World in Data, que es, puedo ir seleccionando los países y compararlos. En este caso seleccioné los países de Latinoamérica y hacer la comparación del número de casos, estamos viendo el gráfico de derecho, por cada uno de los países. Incluso tienen una proyección del número de camas disponibles por país, el número de testeo que está realizando por país, eso lo relacionan con la población, obvio, no puedo decir el número de casos si no tengo la población, o el número de muertos si no tengo la población. Todo eso son datos y me interesa que lo puedan revisar para que vean cómo están visualizando estas diferentes iniciativas, una misma base de datos, que es la de la universidad que acabo de comentar. Esta es la que tiene BIT, y lo interesante es que uno al seleccionar el país aparecen las noticias del país. En la segunda columna, por ejemplo, aparecen las noticias a nivel mundial, global aparecen, pero si yo hubiera marcado Italia, Perú, Colombia o cualquiera, aparecen las noticias específicas que en ese país del coronavirus están señalando. Me parece súper interesante cómo lo hicieron. Y ustedes saben que este virus en el tiempo y a medida que va recorriendo los países y las diferentes comunidades, va mutando genéticamente. E hicieron un mapa online de la genética de este virus y cómo ha ido mutando en
en estos 2-3 meses. Es súper interesante cómo algo tan complejo como el genoma de un virus lo visualizaron de una manera tan interesante. Y creo que el último, que me llamó también muchísimo la atención, porque la información está disponible y la gente la está utilizando, es con respecto a la comunidad científica puso a disposición una herramienta para predecir y simular los contagios, así como el impacto en el sistema hospitalario. Claro, yo estuve jugando en este también y colocaba la capacidad, el número de camas, cuánto tiempo se recuperaba la persona, a cuántas personas podían infectar, etcétera. Y te decía cuáles eran las proyecciones, en qué parte hacías quiebre de stock de las camas disponibles en los hospitales, etcétera. Abajo aparece el link, eso obviamente se lo voy a compartir. Entonces, para ir ya cerrando este webinar, en donde pasamos por varios temas y traté de ser lo más sucinto posible, es que la invitación es que frente a todo este mar de datos, traten de no navegar por encima de ellos, que es lo que está ocurriendo en la fotografía del velero. Ustedes como profesionales, no se suban a ese yate y empiecen a navegar por arriba de este mar de datos. La recomendación y quedamos a su completa disposición para cualquier ayuda, buena práctica, orientación o mentoría al respecto, es que tomen las herramientas que hoy día ya están disponibles, aprovechen esta cuarentena, adquieran nuevas habilidades para poder sumergirte en este mar de datos, empezar a buscar data relevante de valor para la organización, transformarla en información para los tomadores de decisión y últimamente esto plasmarlo como conocimiento organizacional. Esa es la invitación, ese es lo que queremos entregarle como empresa, el mensaje a todos los que nos están escuchando hoy día y con esto hago el cierre de estos 30 minutos que pasaron volando. Luigi, no sé.